Johnny B. Good, who never ever learned to read or write so well, but he could play a guitar. El 25 de noviembre de 1972, Chuck Berry consiguió su primer número 1 en el Billboard Hot 100 a los 65 años, con un número de participación del público que ningún ejecutivo discográfico creyó que llegaría a los charts. Esa no es la historia más extraña de esta lista. 13 canciones llegaron a la cima de los charts americanos en los 70 y dejaron a productores, críticos y ejecutivos completamente en silencio. Cada una llegó al número 1 por una razón técnica específica, vinculada a la psicología del oyente, la ingeniería analógica y las fracturas culturales de una década que nadie entendió del todo hasta que ya había terminado. En el verano de 1974, una banda de Cincinnati, sin ningún seguimiento nacional, grabó una versión de un tema británico de Bubblegum que aún no había sido lanzado en Estados Unidos. El original pertenecía a Paper Lace. Donaldson se movió más rápido, llegó primero a la radio americana, y la canción alcanzó el número 1 durante 2 semanas en julio de 1974. Las cuerdas se sitúan en la parte alta del mix, sobre una guitarra eléctrica limpia con casi cero overdrive. La línea de bajo está encadenada al bombo sin ninguna variación rítmica. Cuando el bajo y el bombo comparten el mismo ataque, el sistema nervioso del oyente entra en un estado pasivo y receptivo. Cuando llega el coro, el cambio armónico se siente más grande de lo que el intervalo real justifica. La estructura de la letra es melodrama bélico puro sin subtexto. Un soldado se marcha. Ella le ruega que no sea un héroe. Él la ignora. Muere, sin complejidad que el oyente pueda resistir. El oyente absorbe la canción antes de darse cuenta de lo que ha pasado. Paper Lace eventualmente entró en charts con su propia versión, pero Donaldson llegó primero. En la industria musical, la primera posición es la única que paga. William Fries, un ex ejecutivo publicitario de Iowa, entendió algo que Nashville había pasado completamente por alto. Había toda una subcultura obrera con un lenguaje compartido y sin ningún himno. Se convirtió en C.W. McCall y grabó un tema country de palabra hablada construido íntegramente sobre jerga de radio de banda ciudadana, con casi ningún contenido melódico. Monólogo sobre un groove shuffle a tempo moderado. Convoy llegó simultáneamente al número 1 en los charts de country y pop en enero de 1976 y se mantuvo en el Hot 100 durante 20 semanas consecutivas. La voz está completamente seca, con casi ningún reverb. Esa sequedad hace que la voz suene como una transmisión en vivo a través del altavoz del salpicadero a 100 km por hora. El oyente deja de ser espectador y se convierte en pasajero. El bajo se sitúa inusualmente alto en el balance de frecuencias, generando un rumor subarmónico que imita el sonido de un motor diésel a velocidad de autopista. Fries no grabó una canción, grabó un entorno sensorial. La gente no ponía un disco, habitaba un mundo durante 3 minutos y 55 segundos. La mayoría archiva esto bajo la categoría de kitsch nostálgico. Ese es el análisis equivocado. Davis grabó esto en 1972 con un arreglo orquestal completo producido por Mike Curb. 3 semanas en el número 1, su primera y única vez en la cima después de 30 años en la industria. La producción gira en torno a una línea de piano brillante situada en el rango de 3000 Hz, una frecuencia que atraviesa cualquier sistema de altavoces independientemente de su calidad. Los swells orquestales llegan en ciclos de 30 segundos, reiniciando el compromiso emocional del oyente antes de que pueda desarrollarse la fatiga. La variación de tono de Davis dentro de cada frase impide que la melodía caiga en la predictibilidad. La canción suena simple en la primera escucha. La arquitectura de bajo no lo es. Los críticos la descartaron la semana que se publicó. El público compró más de 1 millón de copias en 6 semanas. The Knack llevaba menos de 18 meses tocando en el circuito de clubes de Los Ángeles, cuando entraron a Record Plant Studios, con el productor Mike Chapman, y grabaron un álbum completo en 11 días por $18,000. Get the Knack se convirtió en uno de los álbumes debut de venta más rápida en la historia de Capitol Records. El riff de apertura usa una pastilla de bobina simple a través de un amplificador limpio ligeramente sobreimpulsado, una combinación que la cinta analógica captura con una nitidez inusual. La introducción de batería corre durante 9 segundos de caja y tom puro sin bombo y sin platillos. Esos 9 segundos preparan la corteza auditiva del oyente para el impacto. Cuando entra la banda completa, la liberación es neurológica.
El solo de guitarra al final corre durante 2 minutos y 10 segundos sin interrupción. Los programadores de radio tenían una regla no escrita. Los solos de más de 60 segundos se fundían en la mesa. Chapman y The Knack se negaron. 6 semanas en el número 1. El solo quedó intacto. Ring My Bell no fue escrita para Anita Ward. Frederick Knight la escribió para una niña de 11 años llamada Stacy Lattisaw, una canción ligera sobre llamadas telefónicas entre amigas jóvenes. Para cuando el tema llegó a Ward en 1979, la edad de la intérprete prevista había cambiado, y la lectura de cada letra de la canción se había desplazado hacia un territorio que ponía profundamente incómodos a los programadores de radio mientras la ponían en rotación pesada. Knight desplegó una caja de ritmos, en un momento en que la batería de sesión en vivo era el estándar incuestionable en la grabación de soul. Esa decisión generó hostilidad real en las comunidades de sesión de Memphis y Muscle Shoals. La usó de todos modos. La percusión sintética creó una calidad mecánica e hipnótica que ningún baterista en vivo podía replicar a demanda. La línea de bajo es una figura repetida con casi ninguna variación armónica. Bloquea el tempo en el cuerpo antes de que la voz entre. Ring My Bell pasó 2 semanas en el número 1. Fue el único top 10 de Ward. La canción que nunca fue pensada para ella resultó ser la única que necesitó. El canto de pájaros que abre Loving You no fue grabado al aire libre. Fue sintetizado en el estudio por Richard Rudolph, marido y coautor de Ripperton. Abrir un disco de pop de 1975 con sonidos de naturaleza fabricados fue un acto deliberado de diseño psicoacústico. Bajó la guardia del oyente antes de que entrara una sola nota de la voz. El rango de Ripperton se extendía hasta un fa agudo por encima del registro soprano, el registro de silbido. En esta grabación lo usa con contención y sin anuncio. Cuando llega, se sitúa sobre la guitarra acústica y el escaso arreglo de cuerdas sin ninguna preparación. El oído humano no tiene defensa contra un sonido en ese registro entregado con ese nivel de precisión. Los críticos usaron la palabra hermoso. Eso es una etiqueta emocional para un hecho biológico. Ripperton fue diagnosticada con cáncer de mama en 1973. Grabó esta canción en 1974. La interpretación no tiene peso teatral, es completamente directa. Murió en julio de 1979 a los 31 años. Billy Swan pasó la mayor parte de los primeros 70 como compositor de plantilla y asistente de estudio en Monument Records en Nashville. No era un artista discográfico, era infraestructura. En 1974, entró al estudio con una canción escrita en un piano eléctrico roto y la grabó en una sola tarde. El piano TAC tenía varios martillos ligeramente desalineados, produciendo un timbre naturalmente desafinado y honky tonk. En cinta analógica, esa imperfección se traduce como calidez. El tema fue mezclado plano con casi ninguna ecualización aplicada a las frecuencias de rango medio. En una era en que los productores apilaban efectos y construían paisajes de frecuencias elaborados, un mix plano destacaba porque no tenía nada detrás que lo protegiera. Sonaba a la misma habitación. El oyente sentía proximidad física a la interpretación. I Can Help llegó al número 1 en noviembre de 1974. Swan volvió a la infraestructura y pasó el resto de la década escribiendo y tocando para otros. Durante un mes, un piano roto y un mix plano fueron suficientes. Van McCoy escuchó el baile del hustle en un club de Nueva York un jueves por la noche a principios de 1975. Volvió a casa y escribió la canción en menos de 1 hora. Reservó tiempo de estudio 4 días después. La sesión completa duró menos de 3 horas desde la configuración hasta la toma final. La sección de cuerdas, la sección de metales y el bajo ocupan rangos de frecuencia completamente separados sin solapamiento. Esa separación es lo que hace que el tema funcione en radio mono, que en 1975 seguía siendo el formato de escucha dominante para la mayoría de los hogares americanos. La mayoría de los discos construidos para estéreo colapsaban en mono. The Hustle sonaba amplio y lleno en cualquier sistema. La canción alcanzó el número 1 en julio de 1975 y ganó un Grammy por Mejor Interpretación Instrumental Pop. McCoy murió 4 años después a los 39 años. Según se dice, consideraba la canción inacabada. El comité del Grammy no estuvo de acuerdo. La moda del streaking de 1974 duró aproximadamente 4 meses. En esa ventana, Ray Stevens escribió, grabó, mezcló
masterizó y publicó una canción novelty sobre el tema lo suficientemente rápido como para que alcanzara el número 1 en mayo de 1974, mientras el streaking seguía generando portadas. Para cuando cayó de los charts, la moda en sí había terminado. Stevens no solo escribió sobre un momento cultural, sincronizó todo su ciclo de producción para correr en paralelo con el ciclo de noticias. La estructura de pregunta y respuesta funciona como un mecanismo de retención de precisión. Cada entrada de personaje le da al oyente una razón específica para esperar la siguiente línea. La pista de risas superpuesta bajo la banda en vivo crea una respuesta de prueba social. Cuando el cerebro detecta risas grupales, clasifica el contenido circundante como agradable antes de realizar cualquier evaluación independiente. The Streak pasó 3 semanas en el número 1 y representó el ciclo de producción a chart más rápido para cualquier número 1 de esa década. Stevens entendió algo que la mayoría de los artistas se negaban a aceptar. La velocidad es su propia forma de oficio. Los Beach Boys grabaron sus partes, se reunieron en la sala de control, escucharon la reproducción y se fueron. Le dijeron a Jax que la canción no era viable comercialmente y que publicarla dañaría su reputación. Él la terminó solo. Seasons in the Sun pasó 3 semanas en el número 1 en febrero y marzo de 1974. Vendió más de 1 millón de copias en Estados Unidos en 6 semanas. Las ventas mundiales superaron los 14 millones de copias. La guitarra acústica está grabada seca con casi ningún sonido de sala. El tono vocal de Jax oscila en frases específicas. El tiempo corre ligeramente detrás del beat en el coro. En una sesión convencional, esos elementos se corrigen. Jax los dejó. El cerebro lee la imprecisión vocal como sinceridad emocional. El oyente deja de escuchar una actuación de estudio y escucha a un ser humano comunicando algo real. Los Beach Boys vieron un problema. Jax vio la verdad del disco. Él tenía razón y ellos no. Paper Lace eran de Nottingham, Inglaterra. Ninguno había estado en Chicago. El compositor Peter Callender nunca había estado en Chicago. Todo el paisaje de la canción, los gánsteres, las calles, el año 1924, fue ensamblado a partir de películas de crimen americanas y series de televisión importadas a los hogares británicos durante los 60. El resultado es una canción donde casi cada detalle específico es incorrecto. La geografía es vaga. La línea temporal histórica no corresponde a ningún evento documentado en la historia criminal de Chicago. La canción alcanzó el número 1 en Estados Unidos en agosto de 1974. La batería está mezclada más adelante de lo que era estándar para los discos de pop de ese periodo. El crack de la caja se sitúa en aproximadamente 5000 Hz, una frecuencia que el sistema auditivo procesa como urgencia y movimiento hacia adelante. Incluso a un tempo controlado, la canción suena como si estuviera acelerando. Paper Lace construyó un Chicago que nunca existió, le dio un pulso y se lo vendió a la gente que realmente vivía allí. Melanie Safka escribió Brand New Key en aproximadamente 15 minutos. No insertó ningún doble sentido deliberado en la letra. La industria radiofónica lo leyó de otra manera, y múltiples emisoras importantes se negaron a añadirla a la rotación alegando que las imágenes de los patines y la llave representaban lenguaje sexual codificado. Esa negativa fue reportada en prensa. La cobertura de prensa generó una curiosidad en el oyente que ningún presupuesto promocional podría haber comprado. La canción alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100 en diciembre de 1971 y se mantuvo durante 3 semanas consecutivas. La guitarra acústica con tono fuzz introduce un efecto de saturación de rango medio normalmente asociado con instrumentos eléctricos. Aplicar ese procesamiento a una acústica en un contexto folk creó una identidad tonal que ningún otro disco en la radio de ese momento compartía. La voz está grabada cerca del micrófono, generando una intimidad de la que la mayoría de las producciones pop de la época se alejaban deliberadamente. Cada elemento está expuesto sin nada detrás que lo proteja. Durante 3 semanas en diciembre de 1971, conectó sin excepción. Chuck Berry consiguió su primer número 1 en el Billboard Hot 100 a los 65 años con una canción que llevaba interpretando desde 1952. Esa frase no requiere elaboración. Requiere una pausa. La grabación en vivo fue capturada en el Lanchester Arts Festival en Coventry, Inglaterra, el 3 de febrero de 1972. Berry llevaba 2 décadas probando este material en directo bajo distintos títulos. La estructura de participación del público había sido refinada a lo largo de cientos de actuaciones en vivo.
Para cuando los ingenieros de Coventry presionaron grabar, era un instrumento de precisión construido a partir de 20 años de psicología de masas. El piano está audiblemente desafinado. Man, them snappers all around my feet. El tono de la guitarra es directo sin calidez de gabinete. El ruido del público se sienta en el mix a un nivel que cualquier sesión convencional habría rechazado. Cada elemento que el entrenamiento formal de producción habría corregido está presente y sin resolver. Nada de eso importó. El público cantando el coro a plena voz creó una experiencia comunitaria que ninguna configuración de estudio podría fabricar. La persona escuchando en casa escuchó a una multitud actuando con ella. Cada guitarrista de esta lista, cada productor, cada compositor de estas 3 entradas, construyó su oficio a partir del vocabulario que Chuck Berry inventó a principios de los 50. La canción que finalmente lo puso en la cima fue un coro infantil. Los 70 no siguieron las reglas, y él tampoco.